7:41 y continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y hablamos a esta hora, le tengo el remedio, un tema muy importante que le toca absolutamente a todo el mundo y tiene que ver con las caries dentales, cómo prevenirlas, cuál es el problema. Lina, ¿cuántas veces se cepilla al día los dientecitos? Mínimo 3. Pero se supone que después de cada comida uno debería cepillarse. Y más si es después de comer dulce, y por eso la doctora Yelibel Leaño, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Nos trajo postrecito de una vez o solo para la demostración? Claro, después de que les hable, entonces ya no van a querer el postrecito. Ay, no, doctora, ¿por qué? Bueno, bienvenida. ¿Y también trajo caries? No, digamos que vamos a explicar es cómo se conforma la caries y cómo se comportan las bacterias en la boca, cómo se comporta el diente después de una comida así rica en alimentos llenos de azúcar y por qué da la caries y cómo prevenirla. Digamos que es el objetivo de todo. Bueno, ¿qué es la caries? ¿Qué es la caries, doc? Bueno, la caries es una enfermedad no transmisible, no infecciosa, multifactorial, quiere decir que hay muchos factores que hacen que a uno le dé caries. Entonces, enjuagues antibacteriales para que quiten la caries dental no hay, porque me van a alterar esto que son los microorganismos que deben estar en boca. ¿Por qué deben estar en boca? Porque están hacen procesos en la digestión, producción de energía, pero además hacen una barrera. Estos microorganismos que no se ven, que no los vemos, hacen una barrera contra el diente, que eso es una biopelícula. Y ellos están sobre los dientes, haciendo que protección de los dientes algo, y además que no haya colonización de otros que son virulentos y patógenos. Entonces es una barrera física y que nos ayuda en muchos procesos metabólicos para que no nos vaya a dar caries dental. Cuando estos pierden su equilibrio por medio de la dieta, es lo que hace que nos ocasione la caries dental. Doctora, esa dieta que usted menciona está cargada especialmente de azúcar, pero en muchas ocasiones uno ve estos alimentos disfrazados de saludables y de bajos en azúcar y lo que hace es que los consume con mucha más tranquilidad y no tiene la preocupación de pronto si no es ni el desayuno ni el almuerzo, sino fue unas oncecitas que se comió en el intermedio de no lavarse los dientes. ¿Qué puede pasar cuando esa cantidad de azúcar pues tiene contacto con el diente? Bueno, excelente pregunta, porque a veces como que no sabemos qué es lo que está haciendo la dieta sobre el diente, entonces eso lo vamos a explicar. El diente es una conformación de minerales más duros, que son el esmalte dental, menos minerales, digamos, más poroso, que es la dentina, y una parte totalmente blanda, que es la pulpa dental. Cuando hay consumo de azúcar, ¿qué pasa? Estas bacterias deben estar equilibradas aquí en la mitad de estos dos componentes. Cuando no están equilibradas es porque estas están equilibradas si no tienen el sustrato, no tienen que comer, mantienen en equilibrio. Si llega la dieta cariogénica, estas bacterias que eran comensales, que eran buenas y que estaban en equilibrio, las desequilibra la dieta porque consumen esos carbohidratos y esas azúcares. ¿Qué hace esto? Producción de ácidos. Entonces comienzan a crear un ambiente ácido encima del diente. ¿Qué hace ese ácido sobre los dientes? Lo desmineraliza. Quiere decir que va perdiendo iones de fosfato, de fluoruros, digamos que ya se conformaron, de calcio, y van haciendo que el diente quede un poquito más débil, más poroso. En ese poro, si continúa ese proceso de desmineralización, vamos a llegar a una cavitación. El Sistema Internacional de Manejo y Clasificación de Caries nos dice que no debemos trabajar sobre el hueco, sino sobre el factor de riesgo. ¿Qué es lo que está ocasionando que a ti o a ti te dé caries dental? Y si sabemos cómo es que se comporta la caries dental, debemos saber que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido caries dental. Puede ser subclínica, quiere decir que no lo veo. Después de este proceso de la dieta, de que las bacterias me producen ácido y que el diente se desmineraliza, yo puede que no lo vea. Pero
ese proceso ácido continuo hace que haya una cavitación y que yo tenga que restaurar. Y lo que quiere todo el sistema internacional es que comprendamos esta parte para que ese proceso no continúe en el tiempo y no haya una cavitación. Entonces, ¿en qué trabajamos? En el factor de riesgo, no en la cavitación. Ya después uno le explica al paciente, mira, tal material es mejor que otro, podemos hacerlo de tal forma, pero lo que queremos es impedir ese proceso restaurativo que no dura toda la vida. Entonces, es por eso que necesitamos fijarnos en la prevención. Bueno, pero sí, lo que usted dice, ya es otro proceso. Si ya le dio, igual hay cura para esa caries o no, porque Sí, igual sí el es- diente ya queda con su huequito y ya, Claro. ya Pero queda si es trabajado. iónica que está perdiendo el mineral o que se ven huellitas, por ejemplo, una mancha blanca tizosa, quiere decir que está en actividad. Solamente con el proceso del cambio de dieta y el cepillado, con una crema fluorada que en realidad coge esos iones de flúor y viene y tapiza. La remineralización no quiere decir que perdió calcio y llega el calcio, no. Quiere decir que puede llegar el calcio, pero la remineralización puede ser con cualquier ion, sea de calcio, de fósforo, de fluoruro, para que tapice el diente. En esa parte iónica se recupera el diente solito, si le damos los mecanismos para que se recupere. Doctora, ¿hay algún momento del día donde los dientes son más vulnerables a este tipo de situaciones, a la caries? Por ejemplo, si en la noche el niño o la persona adulta se tomó un vasito de yogur muy azucarado y se fue a dormir sin lavarse los dientes, ¿puede que la caries sea un poco más nociva en la noche, que la boca está cerrada o a veces está abierta? Bueno, por la sequedad, por la falta de saliva. Mira que el barrido de esta biopelícula se da es con el cepillado hidráulica, con la saliva o con todas las estructuras orales. Estamos barriendo, o con alimentos muy fibrosos estamos barriendo esas bacterias o todos esos pedacitos de alimento que quedan en los dientes. Si se acuesta recién de consumió azúcar, baja esa producción de saliva. Entonces, uno, el factor de riesgo es muchísimo más grande. Dos, las bacterias hacen con tu dulce esa Fiestas. producción de ácido. Y tres, no hubo cepillado, no hubo remineralización, porque no solo es el barrido mecánico, sino la química que tienen las cremas dentales para que remineralicen. Entonces, todo ese proceso faltó. Digamos que con una noche o con una comida que no me cepillé, no hay la posibilidad de cavitación. La cavitación es la frecuencia, el tiempo que dura el diente expuesto a ese medio ácido. Y si dura el tiempo que me cepillo aquí, pero aquí no, y este está ácido, pues va a lograr la cavitación. O sea, no es que yo me cepillo 10 veces al día, porque si evaluamos el cepillado, el cepillado lo evaluamos por herramientas, el cepillo cómo está, qué crema dental usas, tiempo y frecuencia del cepillado. Y si en alguna de estas estoy fallando, yo puede que esté, no, es que yo me cepillo 500 veces al día. No es el cepillado si no fue adecuado, si no lo usaste y si no fue la frecuencia adecuada, También porque está también quitando. también estoy afectando el diente. Yo de eso le quiero preguntar también, porque de pronto hay gente que se cepilla muchas veces o es muy juiciosa con su higiene oral tal, pero resulta que no se cepilla. Hay una maleta por atrás que casi no le llega al cepillo. Sí. Y bueno, ahí puede haber el problema. Y también el tema de la sensibilidad. ¿Cuáles son como esos primeros o los síntomas para decir, uy, me va a dar como una caries, me está dando? O también puede ser que me pasa a mí, por eso lo sé, el tema de los cuellitos. Y eso da una sensibilidad que uno dice, no tengo. Tremenda, sí. Y es otra cosa. La evaluación del cepillado es según quién. Según yo, que no sé cómo Yo no sé evaluarla, cómo es. o según El otra experto. persona. Sí, debe evaluarse por un odontólogo cuál es la frecuencia, qué herramientas debes utilizar y cómo las debes utilizar. Porque no, yo compré eso y me parece fabuloso porque yo me lo meto hasta... No, así no se utilizan las herramientas. Las herramientas deben tener un proceso de educación. ¿Y esa educación quién la da? El odontólogo. Y los odontólogos debemos evitar ese proceso de cavitación, debemos evitarlo. Y en cuanto a la sensibilidad y los cuellitos, a veces es por mal cepillado. Un cepillado totalmente traumático. Entonces, ¿qué hace? Que la resiliencia de los tejidos y de las bacterias no sea la adecuada y comienza a bajarse ese cuello y a la exposición, porque la encía llega hasta esta parte blanquita. Pero cuando comienza a bajarse, las terminaciones nerviosas que hay en la raíz son mucho mayores. Entonces, la sensibilidad que da es muchísimo mayor. Y obviamente, pasar un cepillo sobre el esmalte dental que es tan duro, pues entre comillas no debería pasar nada, pero
sobre una raíz que es muchísimo menor la dureza, pues obviamente la va a desgastar y la sensibilidad va a ser Pues que mayor. uno siente que si se cepilla pasito como que no se cepilló. No, pero es que si las cerdas son muy duras, a la hora de cepillar no va a entrar en lugares donde necesitamos que entre. Por eso el cepillo siempre debe ser blando. Hay cepillos que la referencia no es, compra esta referencia y hay en blanco, en suave, medio y duro. No, hay referencias que es, compra este cepillo porque la única referencia es supremamente suave. Doctora, terminemos este tema tan importante que además tenemos que volver a conversar sobre esto, sobre la cantidad de azúcar que debería consumir entonces, que normalmente debe consumir de pronto un niño y que está consumiendo solo con una bebida como esas. Y en las personas que tienen diseño de sonrisa, ¿también les da caries? Excelentes preguntas. La primera, la Organización Mundial de la Salud dice que para un niño el consumo máximo de azúcar deben ser 15 miligramos, que a veces solo en el yogurcito que viene para un niño pequeño, ahí ya tiene la carga de todo el día. Y para un adulto, 25 miligramos. Entonces, obviamente lo estamos excediendo si comenzamos a leer etiquetas alto en azúcar. ¿Y cuánto es alto en azúcar? Leemos la etiqueta y es muchísimo más de lo que sobrepasa lo que estipula la Organización Mundial de la Salud. Y un diseño de sonrisa, cualquier material en boca, tiene una unión. Y en esa unión sí se depositan muchas más bacterias y se quedan muchas más partículas de alimento que hacen que sí le pueda dar caries dental. Por eso es que el esmalte dental, cuando usted hace un diseño de sonrisa con una resina, la resina es un plástico. Lo que pasa es que es un plástico de excelente calidad, modificado con algunos componentes de nanotecnología, quiere decir que partículas muy pequeñas que normalmente se hacen esas resinas, que dan mucha translucidez, brillo y muy parecidos, mimetizan muy bien el diente. Pero si usted me pregunta que si da caries dental al lado de un diseño de sonrisa, de una corona, de una incrustación, de una resina, de todas puede dar cuando no se efectúa bien el cepillado dental. Muy bien, doctora Lilibet, pues muchísimas gracias por todas Con estas mucho gusto. recomendaciones, por explicarnos muy bien y de esta manera tan didáctica cómo tenemos que cuidar los dientes para que no nos den este tipo, estas cosas, no esta carie, porque además hay varias enfermedades en la boca y esta es una de las más comunes. Doctora, gracias por estar Con aquí. mucho gusto. Muchas gracias.